Hola, soy Armando de Miguel y como siempre te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Bueno, en el episodio de hoy vamos a tratar de uno de los grandes genios de la magia. A ver, y no solo del mentalismo. Y bueno, Hanneman no solo fue un prolífico escritor e inventor de juegos de magia y de mentalismo, sino también el creador de la que se considera la mejor revista de magia de todos los tiempos, el Jinx. Sin embargo, por otro lado, Hanneman tuvo una personalidad un tanto especial y su figura, con sus luces y sus sombras, siempre estuvo rodeada de polémica. A ver, fue un genio del que nunca podremos llegar a saber cuál hubiera sido su límite, ya que su personalidad controvertida le llevó a cometer suicidio a la temprana edad de 34 años. Pues bien, de sus libros, de su magia, de sus controversias y de sus demonios vamos a hablar en el episodio de hoy. Mi primera aproximación a la figura de Hanneman fue a través de unos libros que tenía Juanito Tamariz en su biblioteca en la época en que yo estaba de ocupa en su casa a principios de los 80 del siglo pasado. Bueno, la verdad es que yo me quedé fascinado por el ingenio de Hanneman y el primero al que le hice un juego de Hanneman fue al propio Juanito Tamariz. Porque, a ver, era el que yo tenía más a mano. Yo me imaginaba que ya conocía el juego, pero se quedó completamente pillado. Yo imagino que como es un juego que solo pueden hacer los fumadores, y Juan nunca fue fumador, pues por eso lo pasó por alto. A ver, yo en aquella época era un fumador empedernido, así que, bueno, pues monté el juego y cuando la carta que había pensado Juanito Tamariz apareció en el cigarrillo que yo estaba a punto de encender, se quedó completamente muerto. El juego se llamaba, bueno, y se llama Fantasma a Mental Card Fit. A ver, desde entonces, pues bueno, yo he leído y he estudiado a Hanneman con un verdadero placer, porque en mi opinión es uno de los más ingeniosos, si no el más ingenioso mago de todos los tiempos. Bueno, pues un poquito de biografía rápida antes de ir al lío de sus creaciones, su obra, sus polémicas y sus demonios. Hanneman nace el 22 de febrero de 1907 y se suicida el 12 de enero de 1942. Tenía 34 años. Su primer apellido fue Squires, que es el nombre de su padre. Este los abandona a él y a su madre cuando Hanneman tiene 2 años y su madre, que se llamaba Flavila, se casa más tarde, un par de años más tarde, con Stanley Hanneman. Y ambos, madre e hijo, adoptan el nuevo apellido de Hanneman. Años más tarde, Hanneman añade una N final a su apellido y se convierte en Theodor Hanneman, de Enigma. Tú fíjate si sería precoz que ya con 17 años escribía para las dos revistas de magia más importantes de la época, el Linkin Ring y también el Sphinx. Su madre dijo de él que hasta los 10 años, pues bueno, pues fue un niño más o menos normal, pero que a esa edad, al ver el efecto de los cubiletes, que se lo explicó un amigo, se obsesionó con la magia. Bueno, llegó a tal punto que para la madre, para quitarle, entre comillas, la manía, lo que hizo fue que quemó todos sus libros en un horno. Muchos años más tarde, para que te hagas una idea de lo que le impactó este hecho, le manda a su madre una edición encuadernada de los primeros 50 Jinx. Y en la dedicatoria ponía: querida mamá, cuando mires estas páginas espero que te acuerdes de cuando quemaste mis libros de magia en el horno. Eso me obligó a intentar escribir uno por mí mismo. ¿Te queda alguna cerilla para este? En otro orden de cosas, Hanneman desde muy joven empieza a vender sus secretos y a anunciarse en revistas de magia vendiendo los juegos gracias a anuncios con descripciones que hacían que una vez que los leías, tu único objetivo en la vida fuese comprar ese juego. A ver, del tipo de los que yo solía escribir, mea culpa, en las novedades de Magia Madrid y las novedades de Magia Plus, aunque para ser honestos, los verdaderos genios de este arte fueron a principios del siglo XX Joe Obed y Burling Hull. Ahora bien, nuestro amigo Hanneman no se quedaba atrás. A ver, una anécdota. Podía acercarse a la redacción de la revista de Sphinx y pedir una hoja. En un rato ya tenía listo un anuncio para publicar de un juego nuevo e imposible. Cuando le preguntaban por el método, él decía que no tenía ni idea. Pero bueno, que ya se le habría ocurrido alguna solución para cuando el anuncio apareciese publicado. Bueno, el tema de los anuncios de juegos de magia, bueno, pues da para otro vídeo. Y yo de esto sé mucho porque me tiré más de 20 años escribiendo trimestralmente una revista catálogo, las novedades de Magia Madrid. A ver, va a ser de mucha risa. Pero volviendo al tema, Hanneman anunciaba los juegos y escribía los secretos en copias mecanografiadas y para ello usaba papel cartón. Esto le permitía hacer varias copias a la vez. A ver, podía haberlos mandado a imprimir, pero esto de mecanografiarlo le salía más barato, sobre todo porque lo mecanografiaba su primera mujer, Greta Hanneman. Bueno, pero también, sobre todo, porque psicológicamente hacía que los secretos fuesen más exclusivos, ya que al estar escritos a máquina, pues bueno, no se podían hacer más de 4 o 5 copias a la vez.
Annemann se había casado con Margaret el 23 de abril de 1927 y, como en el caso de muchas parejas, a veces actuaban juntos. Margaret se pone como nombre artístico Greta y Al Baker comentaba: se dice que del mérito de un gran hombre el 50% corresponde a su mujer. Pero en el caso de los Annemanns, a Greta le corresponden las 3/3 partes. Bueno, a ver, Al Baker había tenido una agarrada por carta con Al Baker al respecto del famoso juego de los 3 billetes, que por cierto está en Kaplan, si no mira el vídeo. Bueno, pero bueno, fue aquello en una época en la que Annemann era un jovenzuelo y Al Baker era un mago con una reputación más que importante. Luego ya se conocen en persona y ambos dos se admiraban y se respetaban. Pero bueno, tú ya pones en contexto el comentario de Al Baker. Se divorcian en noviembre de 1937 Greta y Annemann, y en enero de 1938 Annemann se casa con Janet Parr. En el momento de su muerte estaba, entre comillas, separado de Janet. Pero más adelante, cuando hablemos sobre su trágico final, volveremos sobre ella y la relación tóxica que mantenían ambos dos. De momento vamos a hacer una pequeña pausa en su vida para poder hablar de su obra, y luego retomaremos el relato donde lo estamos dejando. Bueno, pues con respecto a su obra, fue un mago muy prolífico y el inventor de muchos efectos nuevos o de soluciones muy ingeniosas para otros métodos o otros efectos antiguos. Aunque la verdad es que en muchos casos está demostrado que su originalidad, entre comillas, estaba aupada a hombros de gigantes, y que en algunos de los casos, pocos eso sí, la originalidad era de los propios gigantes y no suyo. Lo cual no quita para que sea considerado uno de los magos más ingeniosos y creativos de la historia. A ver, estos son los libros que escribió. Como son muchos, te los voy a poner en scroll. Y bueno, el detalle pues irá en la descripción. Bueno, pues cuando fallece, Max Holden se apresura a comprarle a su segunda mujer, a Janet Parr, todos los derechos de las obras de Annemann, por lo que, tras su muerte, aparecen publicaciones bajo su nombre que en algunos casos son enchorizados, es decir, copia y pega de otras publicaciones, como el magnífico Practical Mental Effects, que contiene textos elegidos de la revista, pues, el Jinx. Bien, pues prácticamente todas sus publicaciones, puestas en contexto con otros muchos detalles de su vida y su obra, fueron recopilados por Max Abrams en esta obra masiva. En esta obra masiva, a ver, esto por aquí de momento. En esta obra masiva. Bueno, bueno, pues Max Abrams escribe, bueno, aquí publica todos los juegos, los efectos de Annemann, a excepción de las revistas del Jinx, que tengo marcado para que nadie me latrocine, en fin, como ha pasado tantas veces. Bueno, este es el libro de Max Abrams. A ver, a mí no me entusiasma mucho el formato porque es demasiado masivo, y aunque está aquí, o sea, recopilado pues todos los juegos, pues, las publicaciones en revistas, etcétera, etcétera, como digo, a excepción del Jinx, pues me parece que es un poquito, en fin, pero si te interesa, bueno, pues puedes encontrarlo todavía. Y luego, aquí en España, la editorial Páginas, Laura de la editorial Páginas, lo ha traducido y lo está publicando por volúmenes, en formato A4, muchísimo más cómodo porque son tres volúmenes, de los cuales ya ha publicado el primero, donde tiene una ingente cantidad de material. Bueno, también está publicado en inglés, aunque yo no lo tengo, el libro Annemann's Enigma, de Todd Carr. Ese libro, que está en inglés, incluye, además de todos los libros de Annemann, un DVD con los Jinx, un buscador y un índice. Por otro lado, como los libros de Annemann están fuera de derechos, bueno, pues es relativamente fácil encontrarlos, eso sí, siempre en inglés, en formato PDF en la red. En castellano, que yo sepa, tienes dos opciones. La primera es el libro de Abrams por tomos de la editorial Página, que te acabo de comentar. Y como te decía, bueno, pues el libro ha sido dividido en 3 tomos para que sea más manejable, este tocho, y en formato A4. Está disponible, como digo, la primera de las partes. La traducción es de Alejandro Romero y, bueno, pues hay una gran cantidad inmenso de material. La descripción y el detalle, pues te lo dejo en los enlaces en la cajita de la descripción. También hay un libro que no tengo y no he leído, que es de Marco y que se titula La magia de Annemann, y que parece ser que es la recopilación de 3 libros anteriores suyos, de Marco, con juegos seleccionados, con juegos de Annemann seleccionados y traducidos por él. Si quieres más detalle, puedes ir a ver el episodio que dedica a Annemann y al libro este que ha escrito, pues en YouTube. Te voy a dejar también el enlace en la descripción.
Bueno, pues de cualquier manera, la contribución literaria de Hanneman, la mayor contribución literaria son estas revistas, la revista de El Jinx, que es la que se considera la mejor revista de magia de todos los tiempos. Bueno, pues fue una revista, primero mensual y luego semanal, fue revolucionaria porque mantuvo a todos los magos pendientes de su publicación, estaban ávidos cada número nuevo que se publicaba. Jinx, por cierto, significa básicamente gafe en inglés y su logo, bueno, pues es el de un gato negro. Es curioso porque Hanneman pensaba que él mismo tenía una especie de gafe, de lo cual, bueno, pues hablaremos más adelante. Bueno, pero volviendo al Jinx, en una primera época se nutre de sus propios efectos, pero rápidamente muchos magos empiezan a compartir su material, bueno, pues enviándole y lo arropan, enviándole efectos, muchos de los cuales se han vuelto clásicos y vieron la luz por primera vez aquí. Bueno, ya hablamos de la primera versión de la baraja Alcorán de Audley Walls en el vídeo de Alcorán. También aparece publicada por primera vez la baraja Brainwave de Dai Vernon. Y también el guión de la baraja invisible aparece por primera vez aquí y es el precursor del que utilizamos hoy. A ver, en este caso el espectador, bueno, se le da una baraja invisible y bueno, la broma clásica, no sé, te caen las cartas, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que el espectador ha sacado la baraja de la carta invisible, le pregunta que cuál es y te la guardas en el bolsillo. En el bolsillo se hace visible, por lo que cuando la vuelves a sacar resulta que es la carta pensada elegida por el espectador. Bueno, en esta primera versión se usaba un clasificador, que, bueno, el efecto, como bien sabes, más tarde se sustituyó por el antiderrapante. Bueno, en resumen, fue una revista revolucionaria, pero no me quiero extender aquí mucho porque si continúo no acabo. Mira los chuleteos que tengo yo aquí en mis Jinx. Está todo lleno de chuleteos y de notas, en fin, por todos los lados están aquí las notas y los chuleteos del Jinx. Bueno, pues desgraciadamente en castellano no hay versión, pero bueno, en inglés al menos se puede adquirir completa en DVD y con índice y un buscador. Mira en Google en las tiendas donde se puede adquirir. No sé ya si los físicos todavía existen. Bueno, y ahora una cosa graciosa con respecto al Jinx. Tuvo tanto éxito que unos amigos suyos, Bob Whale junto con Ralph Hinkson, que era el editor del periódico Buffalo Evening News, pues se juntan para hacer un Jinx falso como homenaje, broma, burla a Hanneman. Fue el famoso Jinx 53. Se pusieron manos a la obra y lo hicieron tan bien que no había manera de distinguirlo del auténtico. Una vez hecha la parodia, se lo enviaron al propio Hanneman, el primero, y luego a un montón de magos conocidos. Bueno, aunque estaba pensado como una especie de homenaje, a ver, eran sus amigotes, pues Hanneman se lo tomó a mal y en caliente le envió una carta a Bob Whale, quien se quedó escandalizado y horrorizado por el lenguaje soez y tabernario en la que estaba escrita. Y el pobre Bob añadía que jamás había escuchado esos exabruptos que parecían extraídos del libro Psicopatías sexuales. Bueno, con el tiempo las aguas volvieron a su cauce, y más tarde llegó a confesar que tras el primer calentón se había sentido halagado pero que no pensaba admitirlo. Por cierto, en la revista New Phoenix, en el número 317, está la reproducción completa de este fake Jinx, por si tienes la oportunidad de leerlo. Bueno, pues a Hanneman, como le pasa a mucha gente extremadamente inteligente y brillante, la propia genialidad le pasa factura, haciendo que, a cambio, pues bueno, tenga otras carencias psicológicas. A ver, no a todos los genios nos pasa, por ejemplo, a mí no. A ver, yo ni siquiera tengo el defecto de la modestia. A ver, bueno, en serio. La personalidad de Hanneman le llevó a ser el centro de la polémica numerosas veces y tuvo conflictos con una gran cantidad de magos, Al Baker, Burling-Hull, Frank Lane, Glenn Gravatt y bueno, un largo, etcétera. Una de las más sonadas fue con Burling-Hull, quien entre otras muchas cosas, para que te hagas una idea de quién es, fue el creador de la baraja Svengali. Bueno, la versión tal y como la conocemos hoy. Se dedicaba como Hanneman a la venta de sus creaciones y de sus libros. Quien, por cierto, Burling-Hull también es un personaje polémico, tanto que a veces en la literatura se habla del infame Burling-Hull. Bueno, se conocen y como Burling-Hull era un experto vendedor, se asocian para producir la Cabinet of Mental Mysteries, que era una pequeña caja de bombones que contenía un manuscrito con la explicación de 5 efectos de Hanneman más el material necesario para realizarlos dentro de la caja y que estaba cerrada con un pequeño candado. Magnífico marketing.
Más tarde, Burlinghul escribe los dos primeros libros de Hanneman, Card Miracles y Mental Mysteries, y aquí aparece la primera de las trifulcas que tienen. Burlinghul decía de Hanneman que este era un joven brillante, que era muy creativo y que los juegos eran muy buenos, pero que sencillamente no sabía explicarse y que por eso le pidió que él, que tenía experiencia, pues se los escribiera. Dice que quería ayudarle y que por eso se ofreció a publicarlos y a darle un 25% de los royalties, en vez del 10% habitual. Bueno, pues Hanneman resulta que empieza a vender copias de sus propias creaciones. Imagino que no estaría contento con los royalties, a ver, siempre andaba la cuarta pregunta, no tenía un duro nunca. Y Burlinghul decía que hacía cosas como esta, pero que no entendía por qué, porque era un tipo majete. Como él tenía los derechos, aunque fuera un tipo majete, le demandó por vender las copias de sus creaciones. Bueno, le amenazó y él dejó de vender. A ver, está claro que Hanneman sabía escribir de sobra. A ver, no hay más que mirar el resto de su obra o sus escritos en el Jinx. A ver, bueno, es muy probable que al principio de su carrera no se atreviese él mismo a escribir estos primeros libros, dado que Hanneman tenía una inseguridad casi patológica. Bueno, esta inseguridad le pasaba factura de manera que, a pesar de su genialidad, su creatividad y su inventiva, siempre tuvo problemas de dinero debido a que era incapaz de ponerse a actuar ante un grupo grande de personas. Cuando iba a actuar ante un grupo grande de personas, de repente era presa de un terrible nerviosismo. Sufría unos ataques terribles de pánico escénico. Y lo último que querían los agentes que contrataban a base de bien del dinero era contratar un mentalista que estaba hecho un manojo de nervios. Bueno, pues él podía controlar su pánico escénico cuando actuaba en asociaciones de magos, a los que, bueno, pues tras engañarlos les vendía los secretos, o para grupos pequeños en un salón, grupos de personas pequeños en un salón. Pero cuando tenía que actuar para un público grande de profanos era un auténtico manojo de nervios. Él intentaba sobreponerse bebiendo, bueno, y bebiendo mucho, y esto, pues claro, le fue pasando factura. Jay Marshall, que estuvo en la última actuación de Hanneman para la SAM, que es la Sociedad de Magos Americanos, nos cuenta que Hanneman salió borracho y que la pifió a base de bien. Y falló incluso al hacer una de sus grandes creaciones, el test del Tíber. Bueno, Hanneman, él pensaba que estaba agafado y que tenía mala suerte, lo cual encima, pues claro, no le ayudaba en absoluto. Un episodio al principio de irse a vivir a Nueva York parece que le acabó de convencer de que estaba poseído por el gafe y que tenía mala suerte. Bueno, pues resulta que en aquella época se usaban unos discos de cobre para, simulando ser monedas, poder acceder al ferrocarril de Nueva York a través de los torniquetes. Bien, pues a Hanneman un inspector le pilla acabando de introducir una de estas monedas falsas y le detienen. En aquella época era un delito. A ver, de hecho en España, creo que hasta hace muy poco se consideraba estafa ir en tren sin billete, incluso en el metro. O sea, que pillaban sin billete, lo denunciaban por estafa. Luego, en fin, no pasaba nada, pero de momento lo denunciaban. No sé cómo está ahora el tema. Bueno, en cualquier caso, detienen a Hanneman, lo llevan allí a la comisaría y bueno, pues los magos de Nueva York se enteran y se ponen todos en marcha y van a la vista judicial. Allí un abogado, que también es mago, pues intenta convencer al juez de que los magos llevan en el bolsillo palming coins, es decir, monedas para practicar el empalme mientras van andando, y aunque las palming coins no se parecían en el tamaño ni para más inri, todas las palming coins llevan impreso el logo del fabricante, cosa que no pasa en los discos estos falsos, el juez traga con ruedas de molino y le deja marchar. Pero parece ser que esto le reafirmó en la idea de que él atraía la mala suerte. Bueno, su pánico escénico hacía que le temblaran las manos a la hora de hacer un doble lift y estaba tan inseguro y tenía tanto miedo al fracaso que en sus actuaciones para profanos no dudaba en usar barajas de 52 cartas si tenía que hacer un forzaje, e incluso se servía a veces de compinches para estar seguro de que no la iba a pifiar. El gran problema de Hanneman, que es compartido por muchos magos, como por ejemplo le pasaba a Arturo de Ascanio, es que tenía pánico escénico a la hora de actuar para público profano. Y esto, que no tiene tanta importancia en un mago aficionado que actúa para la familia o para otros magos, pues es letal para un mago profesional. Y más si intenta resolver ese problema bebiendo. Y bueno, luego sus parejas tampoco parece que ayudasen en esto. De Greta, su primera mujer, como ya comentamos antes, decía Al Baker que ya las 3/4 partes del éxito de Hanneman. A ver, cuenta que a veces, cuando llevaba semanas rompiéndose la cabeza para solucionar un efecto, Greta le decía como quien no quiere la cosa: cariño, ¿y por qué no pruebas esto? Y plaf,
De repente el problema quedaba resuelta. A ver, a Hanneman se lo llevaban los demonios y por supuesto este tipo de cosas no hacía más que sus inseguridades, aumentasen. Uno de los efectos con los que trató a toda costa de ganar notoriedad con la idea de que mejoraran una vez sus finanzas que siempre estaban maltrechas fue el efecto de la bala cazada con los dientes. Bueno, él inventó un método que hizo que se rompieran la cabeza a muchos magos tratando de averiguar cuál era el secreto sin conseguirlo. De hecho, hay un vídeo antiguo de YouTube que muestra a Hanneman haciendo el efecto de la bala cazada en los dientes. La presentación, bueno, pues era soberbia. Él buscaba un policía de la localidad, este usaba una de sus propias balas, él las marcaba con sus propias manos y usaba su propia arma para disparar a Hanneman. Tras el disparo, este giraba sobre sí mismo, caía y la bala marcada pero deformada salía de su boca. Luego el policía confirmaba que las marcas eran las suyas. A ver, no voy a explicar aquí el método, aunque es conocido porque fue explicado en detalle en una de las revistas de Jenny hace muchos años. Puedes ver el efecto completo en YouTube, te voy a dejar el enlace en la descripción. Y eso sí, el método que usaba solo se puede hacer en exteriores, nunca en interiores. Y quizá eso tuvo que ver algo con el fatal desenlace de su vida, como veremos pues más adelante. Bueno, pues ahora que ya tienes una idea de Hanneman, voy a continuar con la biografía. En 1935 tiene una hija con Greta, Mona Lee Hanneman, pero un par de años más tarde se divorcia de Greta para casarse con Janet Parr. Y a partir de aquí los problemas se acentúan y se añaden a sus problemas que tenía con la bebida. Al poco tiempo de casarse con Janet se enzarza en una relación tóxica. No es solo la bebida, es que además Janet se mofa de sus miedos y de sus inseguridades, lo que le provoca cada vez más ansiedad. A ver, Hanneman, como ya hemos visto, tiene una personalidad mucho psicópata, y no creo que la culpa fuese de una mala mujer que le arruinó la vida, porque él ya tenía problemas de base que eran anteriores a su relación. Pero sí es verdad que la personalidad de Janet y la relación tóxica que mantuvieron, pues la verdad no ayudó a Hanneman. Ted comienza a beber sin conocimiento y el Jinx empieza a retrasarse. Además, sus dientes, que los tenía desparejos y que siempre le acomplejaron, pues estaban en un estado peor que nunca. Y además tenía una infección en las amígdalas que nunca se las quiso operar por miedo, porque pensaba que tenía gafe. En 1941 estaba destrozado tanto física, mental como financieramente. A ver, los ratos en los cuales estaba sobrio, pues seguía siendo brillante, pero cada vez eran menos. Empalmaba borracheras y resacas, pues una tras otra. Ya en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, estaba al borde del abismo. Estaba sin blanca, sus dientes y sus amígdalas estaban peor que nunca, tenía problemas con los impuestos, con el reclutamiento militar, el Jinx, que salía con mucho retraso, había sido además desahuciado del apartamento donde componía el Jinx, en fin, se sumaba su hipocondría crónica, sus miedos, sus inseguridades, ahora temía que se le fuesen a acabar las ideas, y encima las peleas constantes con Janet Parr, de la cual se separaba y volvía a juntarse. Vamos, el cóctel perfecto. Bueno, para tratar de evitar su quiebra financiera total, pues después de llevar 2 años sin actuar, se prepara para actuar en un teatro, donde, con grandes alardes publicitarios, anuncia que va a realizar la bala cazada entre los dientes. Fíjate que era la primera vez que iba a hacer este efecto en interiores, porque antes lo hacía siempre en exteriores. El método no podía ser el mismo de ninguna manera, por razones obvias. A ver, por razones obvias, para quien conozca el secreto de su método. En fin, y ya, si no lo conoces, pues ya te lo digo yo. El método que hacía en exteriores era imposible, no se podía hacer en interiores. Bueno, en cualquier caso, el show iba a tener lugar los días 26 y 27 de enero. Quizá, pues lo que ocurrió fue que esta vez no daba con una buena solución. O sencillamente, pues pudo ser que todo se le vino encima de golpe. El caso es que la tarde del 12 de enero Hanneman conectó un tubo de goma a la salida del gas y por el otro lado también lo conectó a una bolsa que se puso en la cabeza, se tumbó en la cama y aquí terminaron sus sufrimientos y vicisitudes. Y también, por supuesto, dio comienzo su leyenda. No dejó ninguna nota que pudiese aclarar sus razones. Bueno, pues espero que este episodio te haya resultado instructivo. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga motivado para seguir subiéndolos, coméntales acerca de este canal a tus amigos magos para que se suscriban ellos también. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete y dale al like. A ver, total, ¿qué te cuesta? Si quieres apoyarme de manera más directa, puedes comprar alguno de mis libros o apuntarte a mis clases online o a las presenciales. Y bueno, como premio sorpresa por haber llegado hasta aquí, si me lo solicitas en el formulario de contacto, te mandaré en castellano la traducción de uno de los juegazos de Hanneman. Se titula Visión para óptica y es un juegazo. Pues nada más, que tengas una muy buena semana y como siempre, salud, compañero.